1 de la mañana. Lorenzo Ramírez, periodista económico, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, José Antonio? Bueno, Grifols, han pasado 24 horas. ¿Qué reflexión podemos hacer alrededor de este movimiento de Grifols que va muy alineado, ¿no?, a esto de sacar tajada en las posiciones bajistas, ¿no? Bueno, ayer asistimos a dos episodios que implican a organismos supervisores de los mercados bursátiles y que demuestran que buena parte de lo que los inversores dan por sentado normalmente, pues en realidad es una ficción, ¿no? Es un castillo de naipes que en cuanto sopla un poco de viento, pues cae, mostrando la falta de unos cimientos sólidos, sobre todo en unas instituciones que aseguran ser independientes y que nos dicen que velan por el juego limpio corporativo, pero que realmente no tienen ni ganas ni medios realmente para hacerlo, ¿no? En España lo sucedido con el informe de Gotham City sobre Grifols, más allá de que exista un fraude contable o algún tipo de ingeniería financiera por parte de la empresa catalana, lo que nos tiene que hacer reflexionar, sobre todo, intentemos no fijarnos solo en Grifols o fijarnos solo en Gotham City, cuál es el papel real que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, para garantizar que las cuentas de las empresas reflejan la imagen fiel de la situación real del negocio, ¿no?, así como de sus obligaciones financieras y con sus acreedores. No es la primera vez que el supuesto supervisor español asiste como un convidado de piedra a este tipo de episodios. Lamentablemente estamos muy acostumbrados en la historia reciente de España, tenemos muchos ejemplos. El de la salida a bolsa de Bankia yo creo que fue paradigmático, acabó en sede judicial. El de Abengoa también, o los múltiples de Abengoa podríamos decir. El caso del Banco Popular y otros ejemplos en los que existían notables indicios de que se estaban produciendo irregularidades contables que fueron pasados por alto tanto por la CNMV como por las firmas auditoras, que también tienen responsabilidad en todo esto, porque son al fin y al cabo quienes dan su visto bueno a unas cuentas que en no pocas ocasiones usan subterfugios pues para lo de siempre, ¿no?, como hacen también los gobiernos, para inflar el valor de los activos en balance y para minimizar el impacto de las pérdidas. Yo personalmente, a lo largo de mi carrera, tú lo sabes, José Antonio, he realizado investigaciones sobre grandes empresas del IBEX, he publicado reportajes con indicios y con informes no tan duros como el de ayer de Gotham City, pero sí con más pruebas, con más elementos, porque ayer Gotham City aportaba mucho dato y poca prueba. Los he puesto en conocimiento de la CNMV y con independencia del color político de sus responsables políticos, siempre han caído en saco roto. En parte porque este organismo, insisto, carece de suficientes recursos personales para poder realizar su función de supervisión, que nos dicen que tiene. La gente piensa que hay muchos inspectores, en absoluto es así. Y a raíz de lo sucedido ayer con Grifols, muchos me preguntaban también en las últimas horas a través de las redes sociales sobre esa responsabilidad del organismo supuestamente supervisor en el caso de que finalmente se demuestre que Gotham City tiene razón. Pero lo que poca gente sabe es que la CNMV tiene la misma información que el resto del mercado. No tiene más. Esto hay que decirlo ya, el emperador está desnudo. Tiene la información que le facilitan empresas y auditores, o como les gusta a ellos llamarse, firmas de servicios de consultoría, a las cuales pagan las mismas empresas que luego auditan. Pues también ha existido polémica por la decisión de no excluir a Grifols de cotización para evitar su desplome, y la CNMV en este caso, yo creo que con buen criterio, ha dicho que a los inversores se les protege con información, no suspendiendo la negociación de las acciones, lo cual es cierto, pero no siempre ha sido la vara de medir del organismo cuando eran otras empresas las afectadas, ¿verdad? Y lo mismo sucede con esas operaciones cortas, que parecen ser aplaudidas. En este caso, es verdad que tienen una función en el mercado. El corto al final lo que hace es descubrir un problema de información e intentar aprovecharlo. Lo que pasa es que en este caso tú sacas un informe y tú es la profecía autocumplida, ¿no? Te forras gracias al informe que has publicado tú. También es verdad que cuando le tocan a otras grandes del IBEX, estas operaciones en corto son criticadas e incluso prohibidas por el gobierno, como sucedió durante la pandemia. Y luego, por último, respecto a la actuación de Grifols tras el informe de Gotham, a mí me sorprende mucho que no haya demandado a Gotham City. Tenía que haber presentado una demanda contra Gotham City por las graves acusaciones que realizan en el informe. No se trata de un documento en el que se valore la empresa y se diga pues que no tiene mucho recorrido. No, es que se dice que vale cero. Y se apunta a irregularidades y fraudes contables, a delitos concretos, ¿no? Claro, el hecho de que Grifols haya sido tan tibia, esto ha alimentado más la desconfianza en las cuentas de la firma. Hoy van a celebrar una reunión con inversores para intentar refutar estas acusaciones, pero la cuestión puede empeorar, ya que el despacho de abogados Homer & Holzer está preparando en estos momentos una demanda colectiva contra la empresa farmacéutica, así que aquí tenemos caso para rato, ¿no? Y luego lo de la SEC, lo de la Security and Exchange Commission ayer, problemas de credibilidad que también vienen a colación de la aprobación de esos fondos cotizados de Bitcoin, los famosos ETF, cuya luz verde se anuncia ayer en las redes sociales del organismo regulador, lo cual ya, José Antonio, porque nos hemos acostumbrado, pero en sí mismo es una irregularidad. Esto es un circo de tres pistas.
que se desarrolló después cuando Gary Gensler dijo que la cuenta de X de la SEC en la que se había hecho el anuncio había sido hackeada. Bueno, esto es aún peor. O sea, es muy difícil ya creer en este hackeo. Si es cierto, la situación aún es más grave, porque esto implica que existe un fácil acceso para manipular los mercados desde los terminales mediáticos del regulador. Mira, si aplicamos la navaja de Occam y buscamos la hipótesis más probable, lo que ha ocurrido es que la propia SEC, y esto es realmente lo que tenemos que denunciar, ha podido manipular el precio de Bitcoin con este anuncio y posterior marcha atrás para hoy realizar el comunicado oficial y aprobar estos productos financieros ligados al Bitcoin que, recordemos, importante, implican que el comprador del ETF no tiene las criptodivisas, sino el propietario del activo subyacente, que serán ARK, Goldman, BlackRock, las compañías que, que ofrezcan estos ETFs a sus clientes. Y estos serán quienes tengan los títulos de propiedad sobre los bitcoins. Entonces, como sucede en el caso del oro papel, no es lo mismo tener un activo financiero ligado al metal amarillo que tener el lingote en tu casa. Y con bitcoin sucede lo mismo. Por eso, cuidado, porque más de uno podría llevarse sorpresas en el futuro y, desde luego, no podemos confiar en que sean los supervisores, los reguladores, quienes mantengan el juego limpio, José Antonio. En este entorno tenemos otro tema fundamental alrededor de esas reglas fiscales, ¿no? De que tanto titular está trayendo, ¿no? Ese gasto discrecional para unos gobiernos obedientes, ¿no? Ramírez. Es que se está vendiendo la cosa como no ves también aquí. El tema de las nuevas reglas fiscales es una gran mentira que nos están intentando colocar como una reforma para garantizar que los estados van a avanzar en el equilibrio presupuestario, cuando en realidad son todo lo contrario. Es un nuevo mecanismo para que los tesoros sigan interviniendo en la economía, alimentando el monstruo de la deuda, aunque en esta ocasión nos dicen que será verde, que será inclusiva y que será resiliente. Lo llevamos anunciando aquí desde hace meses. Yo había tenido acceso a algunos de los documentos, los analizamos, lo avisamos, y se ha confirmado al final de 2023 con un acuerdo sobre reglas fiscales que deja la puerta abierta a eliminar de los procedimientos de déficit y de deuda excesivos una parte del gasto que tenga que ver con la Agenda 2030. Seamos claros. Se aumentan los criterios discrecionales para que los políticos en cada tiempo y lugar decidan qué tipo de gasto no se contabiliza para calcular los límites fiscales. Y encima se establecen una serie de mecanismos a la carta para que cada gobierno realice sus supuestos ajustes a su propia velocidad con plazos largos, incluso en algunos casos de hasta 7 años. Imagínense, si un gobernante no tiene en cuenta lo que va a pasar mañana, imagínense dentro de 7 años. Y ahora el indicador estrella, y esto es absolutamente vergonzoso, es el gasto primario neto, que es el gasto público menos los intereses, lo cual tiene cierto sentido, ¿verdad? Esto lo hemos analizado muchas veces, ese déficit primario, pero también se le resta el desembolso de prestaciones por desempleo, las inversiones barra gasto, depende, ¿no?, en el marco Next Gen, y luego otros gastos discrecionales que están por determinar y que figuran como gasto discrecional. Esto es un verdadero escándalo. Esto es una tomadura de pelo que va a servir para minar lo poco que queda de soberanía nacional en la eurozona, porque la política fiscal adecuada no será la que busque el equilibrio presupuestario, sino la que responda a los criterios políticos de los dirigentes de Bruselas. De forma que la deuda de los países va a seguir creciendo, la de todos, la de Alemania también, la de Francia evidentemente también, la de Italia, la de España, toda la deuda va a seguir creciendo. Y las primas de riesgo se van a controlar con estos artificios contables de las reglas fiscales y también con la intervención del Banco Central Europeo, que en contra de lo que se está diciendo, va a seguir interviniendo para rescatar a gobiernos y multinacionales que sean obedientes respecto a estos criterios de ingeniería social bajo la bandera verde, bajo la bandera 2030. Este año, el Banco Central Europeo va a comprar 135.000 millones de euros de bonos de países y corporaciones. Y se nos está diciendo, no, este es el último año en el que se va a producir la intervención. Señor, el Banco Central Europeo guarda un as bajo la manga porque desarrolló eso, algunos ya se han olvidado, ese llamado Instrumento de Protección de la Transmisión, el TPI por sus siglas en inglés, que es una herramienta creada específicamente para cuando empiecen las primas de riesgo de determinados países a subir, comprar deuda de forma ilimitada de los países que el Banco Central Europeo quiera. ¿Y cuáles serán los elegidos? Pues los de los gobernantes que sean obedientes, y estos van a seguir recibiendo el maná, que no olvidemos que se financia con el dinero de los contribuyentes, con la pérdida de calidad de los servicios públicos, con la inflación. Unos contribuyentes, unos ciudadanos que asisten sin prácticamente saberlo a un proceso de reducción de derechos y libertades que se toma fuera de las fronteras de los países en los que viven y trabajan. Y esto se nos vende como una vuelta a la austeridad. De verdad, apaga la luz. De verdad, José Antonio, vivimos en un mundo, vivimos en una película de Monty Python. Continúa, José Antonio, continúa. Y lo que nos queda, ¿eh? Lo que nos queda por delante.
sobre todo viendo cuál es, por ejemplo, la política energética, ¿no? España dándole esa espalda a la nuclear y desaprovechando una oportunidad de oro para sacar partido de la crisis energética, ¿no? Pues es que montamos una cumbre del clima, nos ponemos los primeros de la fila. En la cumbre del clima se dice, venga, vamos a aceptar la nuclear, porque claro, la nuclear al final no emite CO2 y es imposible lograr los objetivos de descarbonización si no empleamos energía nuclear. Vuelve Teresa Rivera de la cumbre y dice, vamos a cerrar las centrales nucleares en España. Y bueno, ¿dónde está la Cámara? Inocente, inocente. El gobierno sigue empeñado en poner en riesgo la seguridad de suministro energético. En buena medida, como digo, para ponerse primero de la fila a la hora de ahorcarnos con la soga verde, en lugar de servirnos para aumentar la competitividad de la industria española y para abaratar la factura de los hogares, nos va a poner en una situación muy complicada en los próximos años. El plan presentado hace unas semanas por el departamento de Teresa Rivera para cerrar los reactores nucleares es un absoluto despropósito, que va contra sus propios objetivos, porque la única forma de lograr ese ansiado net cero, esos objetivos de descarbonización, es apostar por la nuclear que no emite CO2. España se empeña en el error de decir adiós a la nuclear dentro de unos años, mientras el renacimiento nuclear crece en el mundo. Francia anunció ayer 8 reactores más, que se suman a los 6 que estaban en proyecto. Francia está siendo inteligente, dice, no, oiga, nosotros vamos a exportar energía. Encima se la venden a los alemanes, y los alemanes aún así emiten mucho más CO2 que los franceses. Francia en este sentido está siendo inteligente, dice, oiga, energías renovables sí, pero no son suficientemente poderosas para descarbonizar, porque necesitamos una implementación de tecnologías de almacenamiento que no tenemos todavía, por lo menos de una forma en la que la necesitaríamos, y nosotros tenemos centrales nucleares, eso dice Francia. También necesitamos el gas. De ahí que apueste por un nivel intermedio, dicen, oigan, construimos reactores nucleares, construimos terminales de gas natural licuado y renovables al mismo tiempo. ¿Qué pasa con España? Que estas 3 cosas ya las tiene. España tiene nucleares, es verdad que no tantas como Francia, pero puedes no cerrarlas. Eres el país potencia número 1 en terminales de gas natural licuado y eres uno de los países con más implantación de renovables. ¿Por qué no aprovechamos la oportunidad? ¿A quién está sirviendo Pedro Sánchez? Tenemos todas las condiciones para controlar los precios. Tenemos todas las condiciones para tener una industria más competitiva. Tenemos todas las condiciones para sacar partido de la crisis geopolítica. Y en lugar de eso hacemos todo lo contrario. Nos plegamos a unos intereses extranjeros y nos focalizamos en un gas que no solo emite CO2 cuando se quema, sino que hay que comprarlo fuera. Yo esto ya lo he contado en muchas ocasiones. España está perdiendo una oportunidad de oro para aumentar su competitividad industrial, para superar a los socios europeos. No para igualarlos, sino para superarlos. Gracias a la generación eléctrica renovable, a las plantas de regasificación, tenemos una oportunidad histórica. Y para ello tienes que apostar por la nuclear, al menos hasta que las inversiones en almacenamiento se hayan materializado, en almacenamiento de energía renovable fundamentalmente, y se sustituya esa electricidad nuclear por ese binomio renovables baterías, renovables bombas de generación hidráulica, pero hasta entonces no puede cerrar las centrales nucleares, porque entonces, insisto, tendremos energía más cara y sobre todo con posibilidades de que se produzcan cortes. Esa es una política de país subdesarrollado. Insisto, esta gente tendría que estar sentada en el banquillo porque todas las decisiones que están tomando van en contra de los intereses del país y van en contra también de los objetivos que ellos dicen defender, José Antonio. Ya a mí me parece de lo más dramático de los últimos días. En concepto, decía, estaba esta mañana hablando de Martin Wolf, es el libro sobre cómo, dice en una parte de Martin Wolf, de cómo las élites están socavando ese valor que los ciudadanos van viendo en la democracia y que hay que intentar conseguir recuperar cuando la FED ya ni se esconde, ¿no? Y abandona esa proclamada independencia para ayudar a Biden, ¿no? Entonces, digo, oiga, ¿qué juegan en esto? No, es que Martin Wolf, a pesar de la buena prensa, y sabes tú que le llevamos leyendo mucho tiempo, es uno de los mayores responsables de lo que está ocurriendo, con sus posicionamientos públicos, y con sus columnas y con sus editoriales, al mismo tiempo que Financial Times, The Economist, incluso la agencia Bloomberg, medios internacionalmente reconocidos, y que se han vendido a ese pensamiento único socialdemócrata mal entendido, porque ni siquiera es socialdemócrata, y que plantea la intervención continua en el mercado. Se critica mucho a China, y en muchos casos nosotros le adelantamos por la izquierda a los chinos. Lo de la Reserva Federal es absolutamente vergonzoso. Cómo continúa perdiendo credibilidad a marchas forzadas. No ya porque diga que va a subir los tipos y luego los baje, o que diga que los va a bajar y luego los suba, o porque diga que la inflación no es un problema y que luego realmente es un problema pero externo. Es que no se esconde su absoluta falta de independencia en la arena política, realizando acciones que demuestran pues su completo compromiso con un partido político
y en concreto con un Joe Biden a los que van a intentar que continúe en el despacho Oval después de las elecciones presidenciales que se van a celebrar a final de año. Ya son muchas las voces que están surgiendo en el ámbito financiero occidental, sobre todo en Estados Unidos, se está criticando esto, de igual manera que la guerra de Ucrania también se critica en Estados Unidos mucho más que aquí, indicando que la Reserva Federal quiere evitar a toda costa que una recesión en Estados Unidos, aunque sea leve, pueda amenazar los intereses del Partido Demócrata, lo cual está poniendo al país en una situación de irresponsabilidad monetaria y fiscal nunca vista en la historia reciente. Los datos son mareantes. Se está trasladando la idea a la opinión pública de que el Banco Central ha subido tipos de forma rápida en los últimos meses, endureciendo condiciones crediticias, lo cual es verdad, ¿no? Pero al mismo tiempo que se produce este supuesto quantitative tightening, este supuesto QT, abre una ventanilla y todos los días rescata a los grandes bancos, no solo dándoles liquidez, que esto más o menos podría ser entendible, sino garantizándoles que les comprarán los bonos del Tesoro que tienen en sus balances al precio al que ellos los compraron y no al de mercado. Esto es un fraude. Es un fraude creado para que no surjan esas pérdidas latentes que tiene la banca de Estados Unidos de 700.000 millones de dólares, precisamente por esa pérdida de valor de los bonos. Una cantidad que, si te fijas, es prácticamente la misma que aprobó el secretario del Tesoro, John Paulson, en la crisis de 2008. Esto es una bomba de relojería, pérdidas latentes, que solo se puede borrar si la Fed baja tipos de interés. Por eso el debate este es estéril. Claro que va a bajar tipos de interés la Reserva Federal, porque beneficia al Partido Demócrata y porque beneficia a la banca. ¿A quién perjudica? A los contribuyentes de Estados Unidos y perjudicará en el futuro a la economía de Estados Unidos porque la bola de nieve va a ser mayor. Da igual si es en primavera, si es en verano, si es en otoño, la velocidad con la que se producirá esa bajada, la bajada se va a producir. Es verdad que en semanas navideñas ha habido mucha zozobra en los mercados porque ese último dato de empleo reflejaba una fortaleza del mercado laboral con tintes inflacionarios, lo cual podría retrasar esa bajada de tipos de la Reserva Federal. Es verdad también que había una cierta sobrecompra después de las palabras de Powell, lo comentaba antes Iturralde, pero oiga, ¿es posible que el Departamento de Estadísticas Laborales de Estados Unidos esté manipulando los datos? Porque en todos los sitios cuecen habas. Y mientras los prebostes de la banca de inversión y los analistas de tercera ponen en duda los datos económicos de Rusia o de China, no se dan cuenta de que el Departamento de Estadísticas Laborales de Estados Unidos nos las puede estar colando. Cada vez que sale un dato, luego es corregido a la baja. Siempre. Cuando ya no hay titulares que lo destaquen, y la realidad es que aunque la economía norteamericana sigue creando empleo, el cambio de ciclo es más que evidente. Ayer publicaban, ¿no?, un reciente informe de Citadel apuntando que la Reserva Federal quiere evitar el dolor a toda costa este año antes de las elecciones, lo cual puede provocar que el golpe sea mayor tras la cita electoral. Y en esta tarea también ayuda el gasto público del Tesoro de Janet Yellen, que es absolutamente desproporcionado. Van a comprarse las elecciones en Estados Unidos. El Tesoro va a comprar las elecciones en Estados Unidos. El pasivo total del sector público de Estados Unidos supera por primera vez los 34 billones de dólares, trillions si lo decimos en inglés. Estos son 2,5 billones más desde que se suspendió el techo de deuda hace poco más de medio año. Charlie Bleyo, el famoso analista, decía el pasado 4 de enero que la administración de Biden, el Tesoro, estaba gastando como lo hace un marinero borracho. Y precisaba que esto en realidad es faltar el respeto a los marineros borrachos porque al menos ellos gastan su propio dinero y además dejan de gastar cuando se quedan sin fondos y se ponen a dormir en el puerto. Bueno, pues esta reflexión tenemos que hacer. Estados Unidos está pagando 1,1 billones de dólares anuales solo en intereses, que es prácticamente todo el PIB de España. Las cifras son mareantes y esto es lo que explica por qué Wall Street mantiene el tipo y no se ha producido un crack histórico a pesar de la rápida subida de tipos de interés. Y la razón es sencilla. Se está inyectando mediante gasto público, mediante rescates por la ventanilla, por la puerta de atrás de la Fed, lo que se retira con el endurecimiento del crédito. Y esto es así. Y esto es un gran fraude para el contribuyente, del que pocos hablan, aunque nosotros insistamos en ello, José Antonio. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Buena entrada de año, buen día, buen negocio. Igualmente un fuerte abrazo, José. 10:20 de la mañana hasta aquí ese tiempo de Business Connection. Buen día a usted también y buen negocio.